Bien, entonces, con frecuencia es necesario conocer valores intermedios a valores o a un conjunto de datos que están dados de forma discreta, que pueden ser, por ejemplo, una tabla. O sea, como para darle un ejemplo que entiendo que debe ser bastante familiar a usted, una tabla de vapor de termodinámica. Ustedes conocen esos parámetros de valor de las características del vapor para determinados valores de presión y demás características, pero no es una función continua, sino que lo conocen en puntos discretos. Bien, es frecuente que ustedes necesiten conocer el valor de alguna característica que no está justamente entre los valores esos que ustedes que tienen como dato, ¿bien? Entonces, la interpolación justamente viene a cumplir esa función de permitir que les permite a ustedes interpolar, es decir, conocer ese valor entre otros datos que son conocidos. Es decir, bien, cada uno de esos puntos, ese par esa nube de puntos que ustedes conocen, o ese conjunto de puntos que conocen, que en general es un par de datos, se llaman nodos, ¿bien? La interpolación que nosotros que vamos a ver acá es la interpolación polinomial, que es una de las más frecuentemente utilizadas. Bien, este tipo de interpolación tiene como objetivo encontrar un polinomio, bien, que ajuste, es decir, que pase por cada uno de esos puntos que nosotros tenemos como dato, bien. Como condición, eh, sabemos que si tenemos una nube o un conjunto n más 1 de n más 1 puntos, es decir, tenemos n más 1 datos, ¿bien? El orden del polinomio que va a pasar por esos n más 1 puntos tiene orden n, es decir, tiene un orden menos que la cantidad de puntos que nosotros tenemos. Es decir, si tenemos 10, 11 puntos, el polinomio va a ser de grado 10. ¿Bien? Por lo tanto, si nosotros tenemos un conjunto de 10 puntos, ¿tá? Tenemos un conjunto de 10 puntos, y ustedes quieren aproximar alguno de ellos o interpolar algunos de ellos utilizando un polinomio de grado 3, ¿cuántos puntos de los 10 tienen que tomar? ¿Cuántos puntos deberían tomar si quisiéramos generar a partir de esa nube de puntos un polinomio de grado 3, según lo que les acabo de mencionar recién? Bien, siempre uno más que el orden del polinomio que ustedes quieren encontrar. Es decir, en este caso serían 4. Bien, correcto, aquí como decía Leandro. ¿Tá? Hay un único polinomio, solamente un único polinomio de grado n que va a pasar o que va a ajustar esos n más 1 punto que ustedes tienen como dato. Es decir, solamente un solo polinomio, solamente se puede construir un único polinomio que pase por esos n más 1 punto. Sin embargo, pese a que haya un único polinomio, las formas de construir este polinomio y cómo queda expresado ese polinomio, hay diferentes formas de armar el polinomio y de quedar expresado. La forma que nosotros vimos, como que empezaron a ver la semana pasada, es el método de interpolación de Lagrange. ¿Bien? El método de interpolación de Lagrange básicamente interpola o aproxima esa nube de puntos que ustedes tienen como dato con una sumatoria como la que aparece acá, ¿bien? En donde f
valuado en x1, que es el valor de la función, que es un dato, ¿bien? Es decir, es uno de los datos que ustedes tienen, o cada uno de los datos que ustedes tienen, y L1 es un polinomio que tiene esta forma que está acá. ¿Está? ¿Qué orden tiene, no sé si se recuerdan del teórico, qué orden debería tener o tiene este polinomio que está acá, LI? ¿Qué orden tiene? El orden el orden de este polinomio va a ser el mismo orden del polinomio con el que vamos a interpolar. Por lo tanto, en nuestro caso, si quisiéramos interpolar con 4 puntos, es decir, estaríamos obteniendo un polinomio de interpolación de grado 3, esta función f sub n, que es el polinomio que queremos encontrar, el polinomio de Lagrange, va a tener grado 3 y L sub i también va a tener grado 3. Entonces, fíjense que esta sumatoria es una sumatoria de polinomios de grado 3. Entonces, el resultado final de esta suma va a ser un polinomio de grado 3. Bien, entonces vamos ahora a aplicar estos conceptos. No hay mucho más referido a esto desde el punto de vista teórico. Bien, lo que es importante resaltar es que los polinomios que construyamos mediante interpolación de Lagrange o el polinomio de Lagrange que encontremos, va a pasar exactamente por cada uno de los puntos que nosotros tenemos como dato. Bien, eso hay que distinguirlo porque hay otros métodos que no son de interpolación, sino que son de ajuste de curvas. Por ejemplo, uno bien conocido es mínimos cuadrados. Bien, el método de mínimos cuadrados, a diferencia de este método de interpolación, no le pide a la curva o al polinomio con el cual quiera aproximar la nube de puntos que pase por ninguno de ellos, sino que lo que hace es minimizar un error, una distancia. ¿Tá? En cambio, en este caso, cada uno de los puntos dados, la función que nosotros tenemos va a pasar por cada uno de los puntos dados. Es decir, vamos a... Si tenemos, por ejemplo, este conjunto de datos, bien, tenemos 4 puntos, vamos a generar un polinomio de grado 3, que va a pasar exactamente por cada uno de esos 4 puntos que tenemos como dato. Bien. Si nosotros a partir de estos 4 puntos podríamos generar, en lugar de una interpolación de grado 3, podríamos generar interpolaciones, por ejemplo, de grado 2, es decir, una parábola. Para eso tomaríamos solamente 3 de esos 4 puntos. Por ejemplo, podríamos obtener una parábola de este tipo, podríamos obtener otra parábola de este tipo. Bien. O podríamos obtener rectas. Una recta, 2 rectas, 3 rectas. Fíjense que todas esas 3, las gráficas que están ahí con colores, son diferentes formas de interpolar la función que está dada por los puntos en negro. Bien, fíjense que hay una diferencia entre interpolarlo con una línea recta, es decir, considerando solamente 2 puntos, interpolarlo considerando una parábola, considerando una parábola cúbica, un polinomio cúbico. Bien, entonces la diferencia esa, mientras más próximos estén estos puntos, los puntos que sean como dato, menor o más parecido van a ser, menor diferencia va a haber entre los diferentes métodos de interpolación. Y también va a depender un poco de cómo sea la función, porque fíjense que a priori nosotros
no sabemos cómo es la función acá al medio, entonces no sabemos en principio si el verde, el rojo o el azul va a ser el mejor. ¿Tá? Porque nosotros lo único que sabemos son los valores ahí en los puntos intermedios. ¿Tá? Entonces, si tenemos 4 puntos y los utilizamos todos, hacemos una interpolación de grado 3 como la roja. Si utilizamos solo 2, si utilizamos 3, digo, va a ser una interpolación cuadrática, y si utilizamos 2, va a ser una interpolación lineal. Bien, supongamos que yo quiero conocer, vamos a poner un punto, un valor aquí, en este lugar. Bien, si quiero conocer cuánto es el valor de la función en ese lugar. ¿Qué puedo hacer para conocer la función, el valor de la función en ese punto? Bien, primero puedo generar un polinomio cúbico que pase por los 4 puntos, y después a ese polinomio, que ahí está llamado como, le voy a llamar yo P de n, bien, lo voy a evaluar en este punto, x, y voy a obtener cuánto vale la función en ese punto. Otra alternativa que tengo para conocer el valor de la interpolación o de la función en ese punto es utilizar un polinomio de grado 3, de grado 2, ¿bien? Pero fíjense que no puede ser cualquier polinomio de grado 2, sino que tiene que ser uno que considere estos 3 puntos, porque fíjense que si yo considerara estos que están por acá, no sería una interpolación. Entonces, xy. Y también podría utilizar esta recta que está acá para conocer cuánto vale la función en ese punto. ¿Tá? Siempre que el valor que nosotros querramos encontrar, bien, siempre que el valor que nosotros querramos encontrar esté dentro del dominio, es decir, dentro del rango de valores que tenemos como dato, que en este caso ese rango de valores es este. Bien, siempre que nosotros querramos conocer algún valor dentro de ese dominio, vamos a estar haciendo una interpolación. Bien, ahora, si nosotros queremos, por algún motivo, necesitamos conocer un valor que esté ubicado, por ejemplo, aquí. Bien, eso ya está fuera del dominio de los datos que nosotros tenemos. Por lo tanto, a ese valor ahí lo que estaríamos haciendo ahí es una extrapolación. Hay que tener cuidado con la extrapolación, porque fíjense que ahora aquí, si nosotros quisiéramos utilizáramos las diferentes estrategias, fíjense que los resultados que tenemos en uno y en otro caso van a ser bien distintos, pudiendo obtener o lograr errores bastante significativos si si interpolamos o si extrapolamos muy lejos del último punto que nosotros tenemos como dato. Entonces, aquí tengo un ejemplo del libro. Bien, fíjense, la función real aquí es esta que está marcada en negro. Bien, esta que está marcada en negro. Se genera un polinomio de interpolación, que es este que está aquí en celeste. Entonces, fíjense, si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, un punto, ¿cuánto vale la función aquí? ¿Tá? La función real vale esto, que es f de x. La función aproximada, que es la que obtenemos con la interpolación, vale p de x.
Bien, fíjense que si bien hay una diferencia, está más o menos controlado. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer cuánto vale la función acá, en este valor, fíjense que ahí fíjense que aquí la estaremos extrapolando porque el dominio de donde nosotros tenemos datos es este que está acá. Y fíjense que la curva real o la función real tiene un valor como ese y la función aproximada tendría un valor como este que aparece acá. Bien, fíjense que la diferencia es bien significativa. Por eso siempre hay que ser muy precavido a la hora de extrapolar, porque ya no tenemos más datos para este lado, es decir, no sabemos cuál es la tendencia que tiene la curva. Bien, entonces ahora vamos a tratar de resolver este ejercicio que está acá. Yo lo saqué del libro Chapra Canale. Bien, tenemos este conjunto de datos. Bien, y lo que queremos hacer es conocer, este conjunto de datos nos da la velocidad de caída de un paracaidista para diferentes instantes de tiempo, en centímetros por segundo. Queremos conocer cuánto vale la velocidad o estimar la velocidad que tiene de caída de ese paracaidista para 10 segundos. ¿Bien? ¿Ok? Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es generar un polinomio de interpolación que nos permita conocer cuánto vale la velocidad para t igual a 10 segundos. ¿Cuál es el máximo grado del polinomio que podríamos generar aquí, con este conjunto de datos? ¿Cuál es el grado más grande del polinomio que podemos generar? De grado 4 porque hay 5 puntos. Exactamente, el polinomio de orden más alto que podemos generar es de orden 4. ¿Bien? Vamos a tratar de generar ese polinomio. A ver si lo puedo traer esto. Voy a traer esto más acá abajo, así lo tenemos a mano. Y lo usamos. Vamos a generar el polinomio de grado 4. ¿Bien? Entonces voy a generar un polinomio de grado 4 que pase por cada uno de esos 5 puntos. Bien, ¿cómo armamos ese primer polinomio? La forma que va a tener van a ser una sumatoria de cosas que van a tener esta forma. Entonces vamos a suponer que
a este le vamos a llamar 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces el primer término va a tener esta forma. Bien, fíjense que, ¿qué nos dice esta ecuación que aparece acá? Nos dice x menos xj y acá va xy menos xj en el denominador. La condición que nos pone es que j tiene que ser distinto de i, ¿ok? En este caso, para el primer caso, vamos a tener vamos a tener i igual a 0, entonces j va a empezar a partir de 1. Entonces tenemos x menos x1, x menos x2, x menos x3 y x menos x4. Y en el denominador, ¿quién me puede decir cómo sería el denominador? Va a ser, esto lo voy a armar yo y después los otros lo van a ir armando ustedes. Bien. X0 menos 3, x0 menos x4. Todo esto que está acá es L0 de x, es decir, es esto cuando i es igual a 0. ¿Está? ¿Qué me falta a ese primer término? Me está faltando esta partecita acá, que es f de xy. ¿Qué es f de xy? ¿O cuánto vale en este caso? En este caso y era igual a 0, que sería f de x0. Tengan en cuenta que para nosotros x0 es este valor que está acá, es este, x1 es este, es 3, x2 es 5, x3 es 7 y x4 es 13. ¿Cuánto vale la función en x0? ¿Cómo lo podemos saber a eso? Fíjense, para nosotros lo que aquí es x, si nosotros para hacer una analogía y que quede un poquito más claro, para nosotros x es igual a t, equivale a t, es decir, todo lo que está acá deberían ser t si nosotros consideramos acá, lo llamamos como tiempo. Y b, es decir, la velocidad, es lo que ahí en la función aparece como f. Entonces, ese valor f de x sub i va a ser f de x0, que en nuestro caso es este valor que está acá. Son 800 centímetros por segundo. ¿Está claro? ¿Puede volver a explicar esa parte, profe? F de x0, fíjense, el polinomio de Lagrange es una suma de este polinomio L sub i multiplicado por el valor de la función en x sub i. Lo que yo armé en este punto acá es el primer término de esta sumatoria, que es cuando i es igual a 0. Esto que armé acá es L0, es decir, cuando i es igual a 0. Y esto que aparece acá va a ser la función valuada en x0, en este caso.
Y la función valuada en x0, ¿cuánto es? Esos son datos. Esto que aparece acá siempre es un dato del problema. Es cuánto vale la función en los puntos conocidos. ¿Tá? Y estas son cuántos. El polinomio lo armamos con el polinomio L, lo armamos con los valores de las abscisas y la parte de las ordenadas, es decir, cuánto vale la función, lo asignamos con este valor que aparece acá. ¿Está? ¿Quedó claro? Más o menos. Y ahora sí. Bien, entonces, fíjense, ¿cuánto valdría f de x sub i? Y en Que este caso sería 800. de x sub i, si i es igual a 0, sería 800. Y ahora, ¿cuánto sería f de x sub 3? Que 3.940. exactamente, mejor dicho, f de x3 es lo mismo que la velocidad en t igual a 7 segundos. Por lo tanto, es 3.940. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, esto que está acá son las ordenadas que ustedes tienen como datos, son todos estos valores que aparecen acá. Y esto que aparece acá, estas x, son las abscisas, los datos que tienen en las abscisas, de abscisas que tienen. Bien, a ver, armemos ahora cuánto es, mejor dicho, cuánto vale para i igual a 1. ¿Cuánto sería este polinomio para i igual a 1? Este polinomio es para i igual a 0. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar para i igual a 1? Primero, podemos poner el valor de la función acá. Esto sería f de x1. ¿Y cómo armo el polinomio L sub 1 en este caso? ¿Cómo sería? Sigamos esta regla que aparece acá. ¿Cómo armamos eso? ¿Quién me ayuda? Sería x menos x2 por x menos x3 por x menos x4. X menos x2. A ver. X menos x3. X menos x4. ¿Hasta eso es todo? Sobre x1 menos x2 por x1 menos x3 por x1 menos x4. Bien. ¿De qué orden tenía que ser o iba a ser el polinomio que estábamos armando? Tiene que ser grado 4. Ahí no Tiene que estaría ser faltando x menos x0. exactamente, nos está faltando 1. Siempre, fíjense que en el numerador aparecen todos los valores de abscisa, excepto en el que estamos evaluando la función nosotros. Entonces, esto va a ser un producto que va a tener x menos x0. Fíjense que aparece el 0, aparece el 2, aparece el 3, aparece el 4, pero no aparece el 1. El único que no aparece en el numerador es el x sub 1, que es en el valor que tiene la función en ese punto. Entonces aquí también tendríamos que tener x1 menos x0. ¿Bien? ¿Está claro? Siempre tienen que
tienen que chequear esas cosas, por ejemplo, qué orden tendría que tener esto que está acá. Otro aspecto importante que les puede servir a ustedes para chequear que estén haciendo bien esta operatoria es una condición que nosotros le pedíamos al polinomio L sub i. ¿Se acuerdan qué le pedíamos a L sub i, a cada uno de ellos? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, en este caso, el polinomio f de n va a ser f de x0 por L0 más f de x1 por L1 de x más f de x2 por L2 de x más f de x3 por L3 de x más f de x4 L4 de x. Bien, ese es el polinomio que vamos a armar nosotros, que tenemos que armar. Cada uno de estos L, en este caso va a ser de cuarto orden. Bien, todos son de cuarto orden. Y el resultado final va a ser un polinomio de orden 4. Bien. Ahora, habíamos dicho que este polinomio de interpolación, ¿qué hacía? Pasaba por cada uno de los 5 puntos. ¿Cuántos puntos teníamos? De los 5 puntos que teníamos como dato. 1, 2, 3, 4, 5. Para que se cumpla eso, cuando se arman estos polinomios L0, L1, L2, L3 y L4, le pedíamos algo, tenían que cumplir una cierta condición esos polinomios. Sí. Una consulta. ¿El grado de los polinomios eso queda determinado por la cantidad de puntos que tenemos entonces? En realidad por la cantidad de puntos que íbamos a considerar en la interpolación. Entonces, Por es ejemplo. un dato que manejamos nosotros, ¿no? Exactamente. En principio, o sea, en líneas generales, es algo que ustedes pueden elegir. Por ejemplo, acá. Bien, acá teníamos 4 puntos. Podíamos, con esos 4 puntos, armar un único polinomio de interpolación de orden 3. Bien, es decir, íbamos a utilizar los 4 puntos. Podíamos utilizar 2 polinomios. Podemos generar, para interpolar todo el rango, estoy hablando siempre, podemos utilizar 2 polinomios cuadráticos, o podríamos utilizar 3 rectas para interpolar. ¿Tá? Entonces, fíjense que podemos utilizar diferentes estrategias. La cantidad de puntos nos está limitando el grado máximo que puede tener el polinomio que podemos armar. O sea, si tenemos 5 puntos, como máximo puedo armar un polinomio de orden 4. No puedo armar un polinomio de orden 5 porque me faltan datos. ¿Tá? De 4 para abajo podría armar hasta una recta. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Buenísimo. ¿Tá? Siempre, por ejemplo, si ustedes necesitaran, como en este caso acá inicial, si queremos conocer cuándo va la función en este punto, podemos utilizar cualquiera de las 3 estrategias que vimos, pero si utilizamos una recta, no nos va a servir generar esta recta interpolación ni esta. Tenemos que generar esta recta, es decir, una recta que
encierre o que involucre a ese punto del cual nosotros queremos conocer el valor de su función. Entonces, volviendo O sea, acá. nosotros ahora, Sí. perdón, profe, nosotros podríamos hacerlo con el punto 3 y 4, ahora si quisiéramos. Por ejemplo, si nosotros, ahora lo vamos a hacer para hacerlo bien cerradito. Yo empecé con el más difícil, pero, por ejemplo, nosotros queremos saber acá la velocidad del paracaidista en t igual a 10 segundos. ¿Bien? Es decir, un tiempo que está entre t3 y t4. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Podríamos hacer simplemente una interpolación lineal, considerando solamente esos dos puntos. Hagamos esa solución. ¿Se Pero, entiende? profe, Sí. ¿cómo sabemos ahí que el error no es muy grande, digamos? Interpolando entre dos puntos nomás. Así. Ese error, primero que ustedes no conocen cuál es la función en ese punto. Entonces es difícil de evaluar si ustedes están cometiendo un error más grande o más chico, a menos que ustedes conozcan más o menos la tendencia de la función. Y otro aspecto, que no necesariamente utilizando un polinomio de interpolación más grande, vamos a, o se garantiza tener una mejor, una solución más próxima a la real, ¿bien? Un menor error. ¿Está? No por utilizar una función cúbica o cuadrada o de orden 4, vamos a decir que tenemos una solución mejor que si utilizábamos rectas. ¿Está? Eso va a depender mucho de cómo sea la morfología que tenga la curva, la función con la que estamos trabajando. Y qué tan separados estén los datos que tenemos. De hecho, en muchos casos, utilizar polinomios de orden muy alto, es decir, si tenemos muchos puntos y queremos crear un polinomio que pase por todos ellos, se pueden generar fluctuaciones, es decir, que el polinomio entre dos datos tenga picos que no se corresponden con el comportamiento de la función. Por lo tanto, es poco usual ver interpolaciones de orden mayor a 3. ¿Bien? No es lo más frecuente. Pero lo podrían hacer. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál sería la ventaja de generar, en este caso, por ejemplo, un polinomio de interpolación de orden 4? ¿Qué ventaja tendría? Una de las ventajas que se me ocurre a mí ahora es que vamos a tener una única expresión analítica, una única función, y con esa única función nosotros podemos conocer la velocidad media del paracaidista entre 1 y 13 segundos, con una única función. En cambio, si nosotros utilizamos un polinomio de orden más bajo, vamos a tener que tener más de una función y vamos a tener que decir, antes de elegir una o la otra función, vamos a tener que ver en qué intervalo de tiempo nos encontramos para poder interpolar. ¿Está claro? Entonces, a ver, hagamos el ejercicio para un caso lineal. Supongamos que queremos conocer este polinomio, la velocidad en 10 segundos. Bien, para eso vamos a utilizar un polinomio lineal. Este polinomio lineal, como dijeron ustedes bien, tiene que involucrar los puntos t igual a 7 segundos y t igual a 13 segundos. ¿Cómo quedaría ese polinomio de interpolación? Primero, ¿cuántos términos tiene esa sumatoria?
Va a tener 2, muy bien. ¿Y cómo va a ser el polinomio L3 en este caso? Es decir, el polinomio que vamos a armar va a ser L3 de X por F de X3 más L4 de X por F X4. Esto vale 3, 9, 40 y esto vale 4, 7, 5, 5. Bien, esos los valores los saqué de acá. ¿Cómo quedaría L sub 3? Fíjense acá, esta es la expresión para L sub 3. La voy a escribir acá, a ver. Sí, que no quede genéricamente, sino de J, en este caso va a ser J igual a 3, con J distinto de I, hasta N, en este caso para nosotros N, ¿qué es? 4. Bien, es el número máximo de... Entonces, si utilizamos esa expresión que está ahí arriba, ¿cómo quedaría la X menos X4 sobre X3 menos X4. X menos X4 sobre X3 menos X4? Muy bien. Multiplicado por F de X3 más L sub 4, entonces ahora ¿cómo sería? Sería X menos X menos X3. X3 sobre Ujú. X4 menos X3. X4 menos X3. Bien. Multiplicado por F de X4. Exactamente. Muy bien. Bien, fíjense, es importante acá respetar el orden en el que están dadas los valores. Es decir, no es lo mismo poner X3 menos X4 que X4 menos X3. Bien, puede cambiar el signo, ¿tá? Y eso les va a dar un resultado equivocado. Entonces ahora, fíjense, de todo esto que nosotros tenemos acá, estos datos, estos datos, estos datos, estos datos, estos datos, estos datos, estos datos y estos datos. Todas esas cosas son Perdón, datos, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? Suponiendo que el resultado de esto da un número negativo, ¿cómo tendríamos que interpretar? Como el tema acá va a depender mucho de cómo es la función. O sea, si no puede tranquilamente darle números negativos, eso no hay problema, eso depende del polinomio, bien, y de la función con la que ustedes están trabajando. En este caso, no tendría lógica, por el contexto en el que están trabajando, obtener un valor negativo. ¿Tá? Pero es un polinomio, una función puede tener datos positivos o negativos. No hay inconveniente en eso. O sea, no es que está ni bien ni mal. Es eso va a depender de la interpretación según el problema con el que estemos trabajando. Por ejemplo, en esta situación que tenemos acá, si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, el valor de la función en este punto, fíjense que el polinomio que utilizamos por interpolar nos va a dar un valor negativo cuando el valor de la función es positivo. ¿Tá? Entonces, ahí va a radicar qué tan bien conocemos nosotros el problema con el que estamos trabajando para saber si el valor que obtuvimos con la extrapolación es suficientemente bueno o no. Por eso, en general, en el caso de la interpolación, es más difícil que le erremos por tanto, porque tenemos otros puntos que nos van a conducir un poco la curva, pero en el caso de esta extrapolación hay que tener más cuidado. Pero, como le digo, no
puede darle positivo o negativo, no está mal que les dé negativo. Depende del contexto del problema con el que están trabajando. ¿Respondí la pregunta? Sí, profesor. Bien. Entonces, fíjense, todas esas características que están ahí son todos datos que tenemos del problema. Esto sería x menos x4, dijimos que era 13, por lo tanto es 13. F3 dijimos que era 3940 sobre, yo lo voy a armar como estaba así. X4, X3 dijimos que era 7. 7 menos 13 más X menos 7 sobre 13 menos 7 y 4, 7, 5, 5. Entonces fíjense que acá tenemos $3.940 sobre menos 6 más 7, 4.755 sobre 6. Bien, fíjense que esto que está acá, todo esto que está acá es un número, y todo esto que está acá también es un número, que es este número que aparece acá y este número que aparece acá. Bien. ¿Está? Ahora, fíjense, y esto que aparece acá, fíjense que es un polinomio lineal, como esperábamos que sea, y esto también es un polinomio lineal, como también esperábamos que fuera así. ¿Está? ¿Está claro? Ahora, ¿cómo podemos hacer para esto que obtuvimos acá es P de X? ¿Esa es la solución del problema que nosotros estamos buscando? Ahora reemplazaría el X por el valor que yo quiero conocer, que sería 10. Exactamente, exactamente. Tienen que, simplemente para conocer cuánto vale t en 10 segundos, hay que evaluar eso en 10. En este caso sería 10 menos 13. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces fíjense que lo que hicimos con el método de Lagrange, de interpolación de Lagrange, es encontrar un polinomio. Ese polinomio nos va a permitir encontrar el valor de la función, o de la función, en este caso de función velocidad, en cualquier punto dentro del rango que nosotros con el que estemos trabajando. Entonces, en este caso, para nosotros estar interpolando, tendríamos que considerar valores que estén entre 7 y 13. Bien. Entonces, ahora voy a armar, voy a escribir esa función. La voy a escribir en una hoja de Excel. Ese polinomio que está armado ahí, ese polinomio lineal. Sí. En este caso creo que es un poco obvio, pero digamos, en otro caso, el valor de la velocidad, supongamos, ¿debería estar comprendido entre los valores de los otros dos? ¿O no necesariamente? ¿Cómo? En otro problema, digamos, el valor que nos da evaluando en 10, ¿debería estar comprendido entre el valor que da en 7 y en 13? Si nosotros utilizamos un valor que está entre 7 y 13, en este caso, ¿no? Estaríamos haciendo una interpolación. Si nosotros utilizamos un valor que
que es más grande de 13 o que es más chico de 7, estaríamos haciendo una extrapolación, porque estamos valuando o estamos utilizando, conociendo el valor de la función en un punto que no está dentro del rango de valores que utilizamos para armar el polinomio. Es decir, estaríamos como en un caso como este que está acá. Fíjense, en este caso utilizamos 3 puntos y queremos conocer el valor de la función acá, que está fuera del rango que nosotros tomamos como dato. ¿Está? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer porque el polinomio esta recta es válida en todo el eje real. Bien, pero ¿qué pasa? Ya, si nos alejamos mucho no vamos a obtener buenas soluciones. Y ahora vamos a hacer eso. Voy a graficar la función velocidad, que esta que tenemos ahí como dato. Bien, entonces voy a... Bien, esta es la función velocidad a lo largo del tiempo. Fíjense, si nosotros vemos la función, en realidad no es la función, sino que es esta curva que tira la que tira Excel entre medio, no es necesariamente la función, porque nosotros no sabemos cuánto vale acá. Entonces, Excel aproxima también esos valores que están ahí. No necesariamente tienen que tener esta tendencia, pero... ¿tá? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, utilizando esa línea recta que nosotros creamos ahora, queremos evaluar, por ejemplo, un punto, la velocidad en t igual a 2, fíjense que claramente le vamos a estar errando por mucho, pero lo podemos hacer. No quiere decir que no lo podamos hacer. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Voy a armar el polinomio de grado 1, que es el que está armado ahí. Fíjense que el polinomio ese es x, que va a ser algún valor que yo quiero conocer, que va a estar definido ahí, menos x4, que x4 dijimos que era esto, dividido x3 menos x4. Bien, eso que está escrito ahí es L0, o en este caso sería L3, por valor de la función en ese punto, más x menos no. Bien, entonces fíjense, si yo aquí, en esta casilla yo ubiqué los valores que yo le voy a pedir a x. Fíjense que si yo acá escribo 10, aquí me va a dar el valor de la función cuando vale para t igual a 10. ¿Tá? Fíjense, t igual a 10, el valor está por ahí, que está casi en 4500.
Fíjense que es un valor parecido a lo que nosotros obtuvimos. Esa es la velocidad para t igual a 10 del paracaidista. ¿Quedó claro? Lo que escribí acá es simplemente esto mismo que habíamos escrito acá arriba. ¿Está? Ahora voy a copiar esto, lo voy a desarmar en dos partes distintas. Esto que está acá arriba, fíjense, es este primer término, o el resultado de todo este primer término, y esto que está acá abajo es el resultado de este segundo término, valuado en 10. ¿Está claro? Cuando yo lo sume, yo sumo esto más esto y me da este valor que está acá, que es la velocidad en 10. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad en t igual a 7 segundos? ¿Cuánto vale la velocidad en t igual a 7 segundos? Y 3.940. 940. Bien, entonces fíjense, si yo pongo acá 7 segundos, aquí debería aparecer este mismo valor. ¿Está? Si hicimos todo bien, 3.940. Bien, y déjenme hacer otra cosita más. Profe, ¿me podría repasar lo que hizo en la columna D? Un segundito. Fíjense, aquí están los valores de LI, es decir, el polinomio ese que nosotros estamos conociendo, que estamos utilizando. Y este es el valor de f de xy. Entonces, si teníamos 10, si acá teníamos 10, esta parte, esto que aparece acá en la columna D, esto que aparece en la columna D es esta parte que está acá. Es esto, solamente este cociente. Esto es lo que aparece en la columna D. Y la función, el valor de la función, es lo que aparece en la columna E. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, está claro. Gracias. Entonces, en la columna F, voy a escribir en la columna F, voy a hacer el producto de D por E, es decir, voy a obtener este primer término. Voy a escribir acá LI valor en XY por F de XY. Esto por esto y entonces esto es este producto y esto es este otro producto. Por lo tanto, si yo sumo estos dos términos, obtengo este valor que aparecía acá, que habíamos hecho inicialmente. Acá ahí lo habíamos puesto todo condensado, todo junto. Acá lo desmembré. Entonces, dijimos que si acá tenía un valor de 7, la función tenía que valer 3.940 porque era un dato. Y ahora fíjense algo interesante que aparece acá en los... ¿Cuánto vale el polinomio evaluado en esa función? Mejor dicho, el polinomio LI evaluado en 7. Fíjense que vale 1. Vale. Sí.
No, que vale lo mismo porque, digamos, son los puntos que estamos tomando para la recta. Pero fíjense que vale eso, pero lo interesante acá, lo que yo le quería recalcar, que eso está en el teórico, que cuando Que ese punto vale 0. nosotros armamos este polinomio de interpolación de Lagrange, la condición que le ponemos a los polinomios L sub i, es decir, a cada uno de estos que está acá, ¿bien? Es que valgan 1 cuando valuamos en el nodo con el cual estamos trabajando. Es decir, por ejemplo, en este caso que está acá, si yo acá reemplazo por 7, reemplazo x por 7, porque es el x correspondiente al punto 3, ¿está? ¿Cuánto me da esto? Me da 1. ¿Está claro? ¿Se ve eso? Sí, profe. Y si aquí reemplazo por x igual a 3, es decir, por un punto que no sea 13, que es el correspondiente a x4, ¿cuánto vale? Si acá yo lo reemplazo por 7, vale 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que le pedimos? Lo que le pedimos a estos polinomios, que valgan 1 cuando la función está evaluada en el nodo correspondiente y 0 cuando está evaluada en los otros nodos que tenemos como dato. Entonces, si nosotros evaluamos estos diferentes polinomios L0, L1, L2, L3, cuando a este polinomio, es decir, a esto que está acá, yo lo evalúe en x0, es decir, para t igual a 1, esto me va a dar 1. Y esto que está acá me va a dar 0. Fíjense que es relativamente simple de verlo aquí expresado. Fíjense que sería reemplazar esta x por x0. Fíjense, x, si reemplazo esta x por x0, esta x por x0, esta x por x0 y esta también. Fíjense que lo que tengo en el numerador va a ser igual a lo que tengo en el denominador, por lo tanto esto es 1. Y aquí, si reemplazo aquí por x0, aquí por x0, aquí por x0, aquí por x0, cuando reemplace acá por x0, este término se me va a hacer 0, y por lo tanto el numerador va a ser 0, todo este término va a ser 0. Eso mismo es válido para cualquiera de los otros 3 términos que falten acá en el polinomio este de cuarto orden. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Cuando el punto que estamos considerando nosotros no se corresponde con ninguno de los nodos, es decir, no es ni t igual a 1, ni t igual a 3, ni 5, ni 7, ni 13, por ejemplo 10, es el valor que tienen los polinomios L0, L3, L4 en este caso, que estamos trabajando nosotros, tienen un valor distinto de 0 y de 1. En el caso de 10, hemos visto que es 0,5. Fíjense, L1, L vale 0,5 cuando lo evaluamos en 10, y L4 vale 0,5 cuando evaluamos en 10. Es decir, que sería la mitad de esto más la mitad de esto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, vamos a tratar de... Voy a tratar de graficar acá estos mismos, la recta que obtendría utilizando este polinomio de interpolación.
Fíjense, si ahora yo grafico, fíjense que lo que hice acá fue con esta misma función que encontré acá, grafiqué la recta entre 1 y 13. ¿Está? Entonces fíjense que, ¿qué es lo que logramos acá? Como es un polinomio de grado 1, una recta, hacemos que pase sí o sí por los puntos que están en 7 y en 13, ¿bien? Pero en los otros 3 puntos que tenemos como dato, no se corresponden con los valores de la función. ¿Está? Fíjense que aquí está lo que hace un rato consultaban, si siempre teníamos que elegir valores mejor dicho, siempre si queríamos conocer el valor en 10, teníamos que elegir 2 nodos que lo encierren, y la respuesta es que se puede elegir otro, pero lo más adecuado sería elegir 2 nodos que lo encierren, porque fíjense, si nosotros quisiéramos conocer el valor de la función, por ejemplo, aquí en 2, como habíamos dicho hoy, lo más adecuado hubiera sido elegir este nodo y este nodo para trabajar si vamos a utilizar una recta. Bien. Sería elegir solamente esos 2 nodos, porque fíjense, si utilizamos una recta que fue armada considerando estos 2 nodos que están al final, fíjense que el valor que nos va a dar va a ser 3250 más o menos, cuando el valor de la función tiene más pinta de 1500. ¿Está? Entonces fíjense que eso estaríamos haciendo una extrapolación, y que ahí está el problema que corremos al hacer una extrapolación. Pero matemáticamente lo podemos hacer a eso, porque la función nos lo permite. ¿Está claro? Tratemos ahora de armar. ¿Cómo haríamos para armar un polinomio de grado 3? De grado 2, digo. Es decir, una parábola. ¿Cuántos puntos necesitamos? 3. Puntos. 3. Vamos a necesitar 3 puntos. Si queremos seguir calculando el valor en 10, ¿qué puntos utilizaríamos? 4, 7 y 13. 4, 7 y 13. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a calcular el polinomio 2. ¿Cuántos términos tiene ese polinomio de Lagrange? Acá. Tiene tantos términos como puntos o como nodos nosotros consideramos. Entonces, si consideramos 3 puntos o 3 nodos, vamos a tener una sumatoria de 3 términos. Vamos a tener estos van a ser los datos que vamos a utilizar. Esos 3. Vamos a tener un L2. Un F evaluado en X2. Un L3. Un F evaluado en X3. Un L4. Y un F evaluado en X4. Estos valores son fáciles.
valuado en x2 vale esto, valuado en x3 vale esto, y valuado en x4 vale esto que está acá. ¿Está? Esos son los valores de la función en esos puntos. Ahora, ¿cómo armamos el polinomio? Acá viene la parte divertida. ¿Cómo armo ese polinomio? ¿Cómo sería L2? ¿Cuántos términos? X, Un dos, producto de cuántas cosas tendría que haber arriba y cuántas tendría que haber abajo? 6. 2. Dos abajo y dos arriba. Fíjense que como en cada uno de estos binomios, estos términos, cada uno de estos términos tiene una X. ¿Tá? Si nosotros multiplicamos dos de estos términos, esta X va a quedar al cuadrado en algún momento. ¿Tá? Entonces, si queremos obtener un polinomio cuadrático, una parábola, un polinomio cuadrático, necesitamos dos términos de eso. Si queremos un polinomio cúbico, necesitamos tres, y así sucesivamente. Entonces, en este caso va a haber tres, va a haber dos. ¿Bien? ¿Y cómo serían? Sería X menos X3. Bien, a ver. Y bueno, X vamos a suponer que el valor de X está definido en este punto, en esta celda. X menos X3, que X3 sería este valor que está acá. Dividido, Por muy bien, por menos X4. X menos X4, que en este caso es 13, ¿sí? ¿Cómo sigo? Y ahora dividido X2 X2 menos X3 menos X3 por X3 menos X4. No, por X2 menos X4. X2 menos X4. X2, bien, menos X4, que es este que está acá. Entonces habíamos dicho que acá íbamos a tener el X. El L3, de una forma similar, va a ser esto menos, ¿qué cosa? Que es X2 X2, bien, por X menos X4. dividido X3 menos X2 por X3 menos X4. Y el último
Bien. ¿Cómo podemos saber si los polinomios estos que armamos acá están bien armados? Según lo que sabemos hasta ahora. Y evaluando cada uno en el punto. Muy bien, evaluando cada uno en el punto. Por ejemplo, si lo evaluamos, yo pongo aquí el valor de 4, ¿qué esperaríamos obtener? Aquí. El valor de velocidad en 4. Y L2, ¿cuánto tendría que ser? ¿Qué valor tendría que tener? Tendría que tener un L3, Y otro valor. ¿cuál? Cero. 0 tendría que ser. 0, y este también tendría que ser 0, porque fíjense que la única forma de que la función, de que la velocidad tenga este valor que aparece acá, que es f en x2, es que este sea 1 y que el resto sea 0, o alguna combinación rara, pero de esa forma nosotros aseguramos que sea así, fíjense. Si nosotros ponemos eso, L2 vale 1, L3 vale 0 y L4 vale 0. O sea, venimos bien. Ahora si le ponemos un valor de 7, tendríamos que esperar que L2 sea 0, L3 valga 1 y L4 valga 0. Bien. Y si ahora ponemos el valor de 13, L4 va a valer 1 y los otros dos van a valer 0. Fíjense que lo que nosotros hacemos después para encontrar el valor de la función, que sería P2 valuado en algún punto X, es justamente sumar esto por esto que está acá, más esto por esto que está acá, más esto por esto que está acá. Entonces fíjense que si cuando le damos el valor de 13, la función nos tiene que dar este valor que aparece acá. Por lo tanto, sí o sí, este valor tiene que ser 1 y el resto tiene que ser 0. Entonces esa es la condición que nosotros, o que se pone a los polinomios L, ¿bien? A estos polinomios L, para armar el polinomio de interpolación de Lagrange. ¿Está claro? Esa es una forma de chequearlo rápidamente si cometimos o no algún error. Entonces, si nosotros ahora queremos saber cuánto vale la función en 10, simplemente tenemos que poner el valor ahí en 10. Fíjense que como 10 no es ninguno de los nodos, L2, L3 y L4 no necesariamente tienen que ser 1 ni 0. ¿Está? Profe, para valorar, digamos, qué método es más preciso, o sea, con 2 o 3, o sea, si es lineal o cuadrático, tenemos que calcular un error, ¿no? No, es el tema aquí, como les decía antes, es que es difícil evaluar un error porque uno no puede decir cuál de los dos es más preciso que cuál está más cerca de la solución que el otro. La elección de uno u otro va a depender de cómo nosotros conozcamos la tendencia o la forma que tiene esa función. Porque puede ser que la función acá, fíjense que aquí la función, vamos a suponer que la función real es esa azul, vamos a suponer que es así, tiene esa forma, entonces fíjense que con una recta estamos bastante bien, estamos bastante acertados. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros consideramos una función cuadrática. Es decir, voy a agarrar y voy a copiar.
Profe, ¿Sí? igual hay una equivocación ahí en el tiempo. No vale 4, vale 5, según el ejercicio. Bueno, lo cambiamos. Entonces, sí, acá le ponemos el valor de 5 ahora. En el primer punto tenemos 1, 0, 0. Entonces, voy a escribir acá el polinomio cuadrático. Esto lo que estoy haciendo acá es simplemente copiar lo mismo que habíamos hecho recién. Lo estoy copiando todo en un mismo renglón, así voy a graficar una función. Una función que... A ver. Ujú. Perdón, profe, no estoy muy afilado con esto de Excel. Ese simbolito que pone adelante de cada letra y número, ¿para qué lo que es? El signo pesos, yo ya lo había explicado hace unas clases, lo que hace es que evitar que cuando uno arrastre las celdas, es decir, si yo ahora tomo desde acá y deslizo, todas aquellas celdas que no tienen este símbolo se van a arrastrar. Fíjense que yo inicialmente había puesto, por ejemplo, acá B2. Bien, cuando yo lo arrastre para abajo, ya no me va a tomar el B2, sino que me va a tomar el B3. Fíjense que ahí cambió. B4, B5, pero las que tienen el signo peso se quedan fijas. En este caso yo quiero que esos valores queden fijos porque siempre voy a tomar estos valores que aparecen acá. Ah, perfecto. ¿Está claro? Gracias. Sí, sí. Parece que voy a hacer. Bueno, acá me parece que me equivoqué en algún lado.
Bueno, me parece que necesita que me ayuden. Entonces, valor de t es este, o de x en este caso. Menos. Le voy a agregar los signos peso para que le ponga un arrastre. X menos. Dividido. Que va a quedar fijo. Por este valor que está acá, que también debería quedar fijo. Más. B4. Hay que ser un poco precavido aquí para no meter la pata. Pero bueno, siempre es bueno, una vez que se hizo la operatoria completa, chequear a ver si los valores son razonables o tienen los valores que nosotros estamos esperando en los lugares que nosotros queremos que estén.
A ver. Bueno, tiene pinta de que es correcto, porque fíjense que cuando se evalúa en t igual a 5, en 7 y en 13, tiene los valores que estamos pidiendo, es decir, estamos bien. Ahora lo que voy a hacer es, a este gráfico, voy a agregarle más. Entonces, la que está aquí en azul en principio, decimos que es son los puntos de la función que tenemos como dato. La roja es una interpolación lineal utilizando estos dos puntos. Fíjense que pasa por acá y pasa por acá, por ningún otro más. Y la que está en gris es una interpolación cuadrática que pasa por este punto y por este punto, y no pasa por estos dos que están acá. ¿Ah? Fíjense que en este caso en particular, la función, si nosotros consideramos la función en 10, que era donde nosotros queríamos saberlo, fíjense que en el caso lineal nos da 4.347 y en el caso cuadrático nos da un poco más, 4.672. Bien, pero fíjense que si nosotros lo vemos, no parece haber tanta diferencia entre uno y lo otro. Y como les decía hace un rato, esto depende de la cantidad de Profe, la forma que tenga la función, sí. ahí por la gráfica, valor en 10 debería dar menos de 4.500, creo. O sea, porque si no está mal la gráfica, digamos. A ver. ¿Verdad eso? Esto lo que está acá tiene pinta de estar. Tiene pinta de estar bien. Porque estos valores que son como testigos ahí. Son como testigos. Dan bien. Vamos a ver si no está mal la. Bueno, muy interesante ese punto que plantean. Vamos a. ¿Saben cuál es el tema acá? Que ya sé de dónde está viniendo este inconveniente. Fíjense que Excel no sabe cómo es lo que está al medio. Entonces Excel puede que eso no lo aproxime con una parábola. No aproxime necesariamente esos 3 puntos con una parábola.
solamente sabe cuánto vale acá, cuánto vale ahí, cuánto vale acá. Entonces voy a agregar a la gráfica ese valor que aparece ahí. Fíjense que si nosotros miramos la forma que tiene esto, la curva gris no se parece a una parábola. Excel en general, entre medio de los valores que nosotros le damos, lo aproxima o lo interpola para graficarlo de alguna forma. Bien. Ese es el problema. Vamos a chequear, a ver, aquí habíamos dicho inicialmente, este acá lo teníamos chequeado. Este valor que está acá estaba verificado que andaba bien, por lo tanto, si acá le ponemos el valor de 10, nos da el mismo valor que teníamos acá, así que es el tema, ese es el tema. Le voy a agregar ese valor al gráfico. Tendré que ordenarlo esto pero déjenme. Lo que voy a hacer acá es graficarlo, dándole valor, una serie de valores igualmente espaciados y más juntos uno del otro para obtener una representación más adecuada de cómo es la función. Ahora sí. Fíjense, ahora si lo miramos. Muchas gracias por el comentario, porque si no, nos hubiéramos quedado con el otro resultado. Fíjense, ahora si lo miramos, ahora esta curva que está en gris tiene más forma de parábola que lo que teníamos antes. Bien. Lo que veíamos antes era una curva media rara. ¿Está? O sea, ahí está la diferencia en 10. Fíjense que en este caso, siempre asumiendo que la curva, que la función real es la que está en azul, siempre asumiendo que la función real es la que está en azul, fíjense que en este caso utilizar una interpolación lineal nos estaría arrojando un resultado con menos error que utilizar una interpolación cuadrática. Bien, eso es lo que yo les comentaba antes. Entonces, en este caso en particular, es mejor utilizar una interpolación cuadrática entre estos dos puntos que una interpolación lineal entre esos dos puntos que una cuadrática. ¿Cuál es la ventaja? Que esta parábola yo la puedo utilizar para interpolar valores que van entre 5 y 13, mientras que la recta solamente valores que van entre 7 y 13. Entonces, voy a necesitar en un caso voy a necesitar un conjunto, un set de funciones o de polinomios para poder aproximar el conjunto de puntos en el rango completo. Bien. ¿Está claro? ¿Para qué otra cosa podemos utilizar este polinomio que acabamos de armar, este polinomio de interpolación de Lagrange? Además de para conocer el valor de la función en un punto desconocido.
¿Para qué otra cosa les parece que lo podemos usar? Porque fíjense que con el polinomio de interpolación no me da no me da un valor, solamente un número, sino que me da un polinomio justamente, y ese polinomio es una función. Entonces fíjense que un uso que yo le puedo dar a este polinomio es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos integrar esta función que tenemos como dato, bien, que tenemos la función espacio, velocidad en función del tiempo, y queremos conocer qué espacio recorrió este paracaidista, tendríamos que integrar esa función. Pero con lo que conocemos hasta ahora, bien, es decir, no podemos hacer una integración analítica porque no conocemos cuál es la función, sino que conocemos una serie de puntos para esta función. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá en este caso? Decir, bueno, no conozco la función, voy a encontrar un polinomio de interpolación para aproximar esa función de velocidad y voy a integrar luego ese polinomio. Y de esa forma utilizo un polinomio de interpolación para calcular el desplazamiento, cuánta distancia recorrió el paracaidista en este caso. Entonces, ese por ejemplo, puede ser una aplicación que no es tan frecuente y tal vez no es tan directa, pero es una posibilidad para algo que se lo puede usar. Otro uso que es un poco más, que sí es un poco más frecuente, es algo que se llama interpolación inversa, que, por ejemplo, si yo les digo, ahora lo que calculamos es, queríamos saber qué velocidad tenía el paracaidista a los 10 segundos. Pero ahora si yo les digo, quiero saber en qué tiempo el paracaidista tuvo una velocidad de 1000 centímetros por segundo. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente, para encontrar esa solución, tenemos que, fíjense que nosotros ahora tenemos un polinomio, es decir, tenemos un polinomio P de X, que está formado por L0, F0, más L1, F1, más, ¿bien? Y lo que yo les estoy preguntando ahora es, ¿para qué valor de tiempo la velocidad tiene un valor que yo les especifico? ¿Cómo podemos hacer para, a partir de ese polinomio, encontrar ese valor de tiempo? Igualo el polinomio al tiempo, a la velocidad esa, y despejo X, sería mi tiempo. Exactamente. Fíjense que es un trabajo inverso. En lugar de, le voy a llamar B para que quede más, B de t es el polinomio que estamos usando. Bien, en lugar de L0, B0 más L1, B1 más. Bien, en lugar de evaluar, en lugar de darle un valor t sub 1, evaluar L0 en t sub 1, L1 en t sub 1. Lo que hacemos ahora es al revés, decimos, bueno, la velocidad vale 1. ¿Cuánto tiene que valer t? Entonces de aquí, justamente el problema aquí ahora cambia, y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, conociendo, una vez que ya conocemos el polinomio, lo único que nos queda hacer acá es encontrar la raíz de esta ecuación. ¿Tá? Porque vamos a tener una ecuación acá en la cual esto va a ser un número,
de algún valor de t, B0 es un número, más L1 de algún valor de t, B1. Entonces fíjense que acá tenemos que resolver simplemente para encontrar ese valor. Voy a poner otro nombre a eso porque... menos b igual a 0. Fíjense que ahora para conocer el valor de t, que me hace tener una velocidad de 1000 centímetros por segundo, tengo que despejar de esa ecuación el valor de t. ¿Tá? Tengan en cuenta en este caso es vamos a tener un polinomio lineal, esto es un polinomio lineal y esto es un polinomio lineal, entonces, por lo tanto todo esto es una recta, vamos a tener solamente un único valor que me da esos valores. ¿Está claro? Esa es otra aplicación que es inversa a lo que habíamos hecho inicialmente. Inicialmente dijimos, para 10 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? Bueno, si utilizamos una interpolación lineal, da 4.347 centímetros por segundo. Si utilizamos una cuadrática, 4.672. Ahora, si yo les doy como dato, la velocidad es 4.347,5 centímetros por segundo. ¿Para qué tiempo se da esa velocidad? Bueno, entonces ustedes simplemente arman esta expresión y de ahí despejan t. ¿Está? Es el camino inverso. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Fíjense que es bastante mecánico, pero en el caso de polinomios de orden un poco más alto, como me pasó a mí cuando armaba el polinomio cuadrático, tiene varios términos, así que hay que prestar mucha atención en los pasos que vamos haciendo y siempre ir chequeando valores que nosotros tenemos como conocidos, es decir, ver si cuando lo evaluamos en los nodos me da el valor de la función en ese nodo, y así esas son formas de ir chequeando paso a paso si lo que estamos haciendo va por el camino que tiene que ir. Entonces, fíjense que los polinomios de interpolación, si bien el principal uso es interpolar o encontrar el valor de una función en un punto en el cual no está definido, también se puede tener otros fines. Uno es la interpolación inversa, que es, dado el valor de la función, queremos saber en qué punto se da ese valor. Y otro valor un poquito más, tal vez más rebuscado, pero que puede llegar a ser el caso porque tener un conjunto de datos discreto, es decir, como está dado acá, es algo bastante frecuente en ingeniería. Ustedes, como les decía, hay tablas de vapor, tablas de otros parámetros que se miden experimentalmente y que no se tienen una función que los aproxime, que no se tiene el valor de la función. Entonces, podemos, por ejemplo, interpolar entre esos valores para encontrar una función y luego integrar esa función. Ya vamos a ver que si tenemos un conjunto de datos discretos, otra forma de integrar es integrar numéricamente, que es lo que lo vamos a ver ya la semana que viene. ¿Está claro? ¿Alguna consulta, alguna duda?
Sí, profe. Sí, dígame. ¿Profe? ¿Sí? Sí, con respecto a la unidad anterior, ¿Sí? al momento del parcial, ¿podríamos desarrollarlo en Excel y subir, o sea, basarnos la respuesta según lo que nos da Excel? ¿O Van lo a tener que, debemos calcular a mano? van a tener que trabajar con Excel. Y van a tener que subir el archivo de Excel. Ah, buenísimo. Así Buenísimo. que Gracias. vayan familiarizándose con el manejo de Excel. Con las fórmulas más que todo, que suelen ser complicadas. Sí, las que usamos son relativamente simples, pero más que todo algunas de las funciones, probablemente la función, al menos en la unidad pasada, la más compleja conceptualmente es la función sí, que la habíamos utilizado para el método de la bisección, por ejemplo. Pero en general son simples, pero sí tienen que tratar de familiarizarse para que el manejo de Excel no sea un impedimento, algo que los retrase, sino que sea una herramienta que a ustedes los ayude a trabajar. Bueno, muchas Diagrama gracias, de profe. flujo nos va a pedir, ¿no? Diagrama de flujo, definitivamente. Claro, a modo de consulta para saber lo que se iba a Y subir. profe, Sí, el diagrama de flujo, ese sí lo podemos escribir a mano en papel. sí, sí, Bien, gracias. exactamente. Diagrama de flujo, eso va de cajón, así que eso estudienlo bien. Bueno, Profe, muchas gracias. buenas noches. ¿Sí? Hoy al principio de la clase le había hecho una consulta respecto hasta qué ejercicio más o menos nos podemos guiar para el parcial. Sé que siempre son diferentes los ejercicios, ¿no? Obviamente, pero, por ejemplo, intenté hacer el 6 y mucho no entendí lo de Newton modificado y no sabía si buscarlo en los libros o si no entraba eso. A ver.